Hola, muy buenos días, muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas que nos escuchan. La verdad que para mí es un agrado poder llegar a cada uno de ustedes. Que la paz de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Te invito a orar para abrir la palabra de Dios. Padre eterno, la honra y la gloria sea siempre para ti. Señor, danos sabiduría, entendimiento para poder entender estos misterios que están revelados en tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridas amigas, amigos que me escuchan, como lo dije al principio, es un agrado poder llegar a ti con estos audios. Y quiero en este día, en esta semana, hacer algo un poquito diferente. Y quisiera comentarles un poco la lección de escuela sabática. La lección de escuela sabática ya está terminando, ¿no es cierto? Está terminando un nuevo folleto, estamos en la lección número 12. La lección número 12, que es la continuación en este caso, de la lección pasada, de la lección número 11. Así que vamos de lleno, espero que este material, ¿no es cierto?, te sirva de mucho y tú puedas llevarlo a las diferentes clases que vas los días sábados y poder comentar juntos esta lección. Bien, quisiera empezar esto con Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Dice lo siguiente: Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Si hay algo que hay que comprender, es el versículo de memoria. Es la base de la lección de la escuela sabática, de la lección pasada y de esta que es la continuación. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis capítulo 7, hay que ver cuál es su contexto. El contexto de Apocalipsis capítulo 7 son los 144.000 sellados. ¿Cuál es el contexto de Apocalipsis capítulo 7? Son los 144.000 sellados. Este versículo de memoria que viene en la lección número 11 y en la lección número 12 está hablando de un contexto de los 144.000. No nos olvidemos de eso. El contexto, si usted lo busca en su Biblia y ve Apocalipsis 7 donde usted sacó el versículo, el título, por lo menos la Biblia mía dice, de esta versión, dice los 144.000 sellados. Y estoy seguro que si usted se fija en el título, va a decir lo mismo que estoy viendo yo. ¿Por qué es importante ver el contexto de esto? Porque aquí habla, Apocalipsis 7 dice que hay 4 ángeles que vienen, dice, y tienen el poder de destruir la tierra. Cuando hablamos de 4 ángeles, estamos hablando, ¿no es cierto?, que cubren toda la tierra, toda por completo. Pero después dice que aparece un ángel, versículo 2, donde está el versículo, dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y este ángel, ¿qué es lo que tenía? Tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y aquí viene la orden de este ángel, les dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En otras palabras, queridas amigas
queridos amigos que me escuchan. En otras palabras, este ángel le estaba diciendo, miren, cuando se suelten estos cuatro vientos, estas tempestades, esta tribulación, esta angustia, o este pequeño tiempo de angustia, quizás es más relacionado ese, el pequeño tiempo de angustia, ustedes como hijos de Dios ya tienen que estar sellados. Entonces, eh, ¿cuál es lo primero que nosotros vamos a llevar a la escuela sabática? Que cuando se suelten estos vientos, o este tiempo de angustia, o este pequeño tiempo de angustia, o esta tribulación, nosotros ya tenemos que estar sellados. El versículo es claro, lo voy a repetir, dice, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. O sea, no le pueden hacer daño a nadie. ¿Hasta qué? Hasta que ustedes, los hijos de Dios, estén sellados. Eso es desmenuzar un poco el versículo de memoria. Ahora la primera reflexión que podemos hacer. Estamos viendo que los vientos se están empezando a soltar. Tribulación, angustia, guerras, pestes, hambres, y los vientos están empezando a soltar. Eso significa que nuestro sellamiento, este ángel que viene a sellar con esta misión, está pronto a descender del cielo y sellar a los hijos de Dios. Ojo, está pronto a descender del cielo y sellar a los hijos de Dios. Eso es como la base de la lección pasada, la lección 11 y la lección 12. Voy a ver solamente las cosas más importantes para que tú las puedas llevar, ¿no es cierto?, si tú gustas, a la clase de escuela sabática, en este caso, a la que tú asistes. Después me gustaría ir un poco a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Voy a analizar la primera parte de esto porque mira lo que dice aquí. Dice, Apocalipsis 13:15 voy a leer. ¿Por qué voy a empezar por este versículo? Ahora lo voy a explicar. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En otras palabras, los sellados, aquellas personas selladas, hijos de Dios, ¿no es cierto?, van a tener que luchar contra un poder que no te viene a invitar, a un poder que no te viene a sobar la espalda, contra un poder que no viene a halagarte, sino que contra un poder que viene a obligarte que tú adores a la bestia. Por eso que leí este versículo, porque dice que esta imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y la lección, si tú la estudiaste, comienza hablando de quién, de los valdenses. Si hay un pueblo a imitar, fueron los valdenses, sacrificados, muy sacrificados en cuanto a mantener la palabra de Dios en alto, a estudiar y mantener la palabra de Dios en alto. Recuerda, si quieres destacar algo en la escuela sabática de los valdenses, recuerda estas palabras: un pueblo muy sacrificado en mantener la palabra de Dios en alto. Cuando ocurrieron estos 1260 años de persecución, podríamos decir, ellos se dedicaron a mantener la Biblia en alto y escribían la Biblia en trozos y, ojo, se las enseñaban a sus hijos, prácticamente la Biblia de memoria. Ellos tuvieron que vivir en aquel periodo. Eso
es como un segundo aporte, aparte del principio del versículo de memoria. Ahora me gustaría, cuando ya tenemos esto claro, ¿no es cierto? Lo primero, el versículo. Tenemos claro, ¿no es cierto?, que aquellas personas selladas van a tener que luchar contra un poder que los viene a obligar, que es todo lo contrario a nuestro Dios. Nuestro Dios nos da libertad de elegir. Nuestro Dios tiene misericordia, tiene amor, amor verdadero. Nuestro Dios dice en el libro de Apocalipsis que Él está a la puerta y llama. Y si alguno oye su voz, Él está a la puerta y llama. Y si alguno oye su voz y nosotros abrimos la puerta, porque tú tienes que abrir la puerta. Ese es Jesús. Jesús es un caballero. Y dice la Biblia que este poder, que es todo lo contrario, viene a matar a todo el que no adorase. Con esto en mente, me gustaría ir a la tercera parte que quiero destacar de esta lección. Apocalipsis 13, versículo 3. Quiero, por favor, en el nombre de Jesús, quiero que prestes mucha, pero mucha atención a lo que vamos a leer y a lo que voy a decir aquí. Aquí hay una gran confusión, definitivamente. No la Biblia tiene la confusión. El problema lo tenemos nosotros, los seres humanos, y que nos creemos religiosos y que muchas veces creemos tener toda la verdad y muchas veces decimos cosas que en realidad son cosas que la hemos aprendido quizás de otras personas y no la hemos meditado. ¿Por qué digo esto? Y me gustaría que tú lleves esto a la escuela sabática. Voy a leer el versículo. Apocalipsis 13, versículo 3. Dice lo siguiente. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aquí hay 3 versículos. ¿Cuántos versículos leí? 3 versículos. Por favor, presta atención porque aquí está la clave de algo que debemos meditar. Dice la Biblia, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero, dice, su herida mortal fue sanada. Quiero que tú vayas a la escuela sabática, si es la voluntad de Dios, y que comenten, ¿será que la herida mortal ya fue sanada? ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿será que la herida mortal ya fue sanada? En nuestros días, hoy en día te estoy diciendo yo, hoy. Y mira lo que dice el versículo 3. Vi, dijo Juan, una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, la herida mortal todavía no ha sido sanada. En otras palabras, lo que la Biblia te está diciendo aquí, Juan, que él dice, yo vi esta herida de muerte, pero vi que fue sanada. En otras palabras, la herida mortal todavía no ha sido sanada. ¿Qué es lo que te quiero decir? Este versículo está en el futuro. Este versículo es una profecía que todavía nosotros, tú y yo, no hemos visto. Y eso nosotros lo tenemos que tener claro. Esta herida mortal todavía no ha sido sanada. O sea, el versículo está en el futuro. ¿Por qué esto es clave? Por lo siguiente, presta atención. Dice, versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia?
¿Y quién podrá luchar contra ella? Mira la pregunta del versículo 4. Esta herida mortal fue sanada, está en el futuro, está claro, está en el futuro. Ahora se hace una pregunta. ¿Y quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Mira la pregunta. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y mire lo que dice aquí. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, como persona me quedaría muy, pero muy conforme que tú vayas y que juntos comentemos esto, pero muy en especial que podamos comprender esto. Estos 3 versículos que acabo de leer están en el futuro. Esta herida mortal todavía no ha sido sanada, pero va a ser sanada. Este poder que se jacta dice, ¿quién controla la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Saben quién va a luchar contra ella? Los 144,000 que van a ser sellados en Apocalipsis 7. Lo dice Apocalipsis capítulo 14, lo dice Apocalipsis capítulo 15. Lo voy a leer dentro de unos minutos. ¿Quién contra la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Quiénes? Los 144,000 sellados hijos de Dios. Y mira lo que dice aquí. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Saben cuántos son 42 meses? Son 3 años y medio. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, estos 3 años y medio están en el futuro. No podemos sacar este versículo porque está hablando de aquella misma bestia, está hablando de aquella herida mortal que fue sanada. Está hablando de que quién como la bestia y quién puede luchar contra ella y que va a luchar ¿cuánto? 3 años y medio, 42 meses. Amigos y amigas que me escuchan, muchas veces en las iglesias se escuchan y se dice que esos 3 años y medio fueron en el pasado. Eso es, en cierto modo puede ser verdad porque estuvieron también esos 1260 años en el pasado. Pero ahora a los hijos de Dios le va a tocar luchar contra esta bestia 3 años y medio en el futuro. Y la Biblia es clara, no podemos sacar Apocalipsis 13, versículo 5, donde se encuentra este versículo y decir, no, la mitad del versículo está en el pasado y la otra mitad está en el futuro. O la mitad del versículo está en el futuro y la otra estaba en el pasado. No, la Biblia es clara. Apocalipsis es claro. Esta herida mortal que va a ser sanada va a dominar la tierra por 42 meses, 3 años y medio. Cuando a ti te pregunten, cuando a ti te pregunten cuánto va a durar la persecución en el tiempo final, tienes que decir con autoridad, con un escrito está, va a durar 3 años y medio. Muchas veces he escuchado a muchas personas de la iglesia decir, no, es que nosotros representamos al tercer Elías. ¿Lo has escuchado tú? No, es que nosotros representamos al tercer Elías. El tercer Elías, ¿cuántos años estuvo de sequía Elías? 3 años y medio. 3 años y medio. Y dice que Elías oró fervientemente y después de aquellos 3 años y medio de luchar contra Baal, ojo, llovió. Es interesante cómo la historia se vuelve a repetir. Entonces, ya hemos visto el versículo de memoria. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, un poco sobre los valdenses. Y ahora vemos, ¿no es cierto?, de que este poder que
no te invita y no te llama, sino que te dice claramente, si tú no adoras a la bestia, mueres. Si tú no adoras a la bestia, no puedes comprar ni vender, no vas a tener ningún beneficio. Pero dicen que este poder que hemos visto aquí y hemos aprendido, que este poder va a dominar la tierra en el futuro 3 años y medio. Con eso en mente, quiero llevarte ahora a destacar otra cosa importante que también traía la lección. Mira lo que dice aquí. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. También estaba en la lección 12. Mira lo que dice aquí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Quiero ser muy claro y seguir lo que el apóstol Pablo quiso decir. En el nombre de Jesús pido sabiduría a Dios y pido por favor estén atentos a esto. Por favor, queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, mira lo que dice aquí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Pablo mandaba cartas. Esta carta fue enviada ¿a dónde? A Tesalónica, a los tesalonicenses. Y el apóstol Pablo tenía una preocupación. ¿Saben cuál era la preocupación? Tenemos que ver el contexto. La preocupación era la siguiente, que las personas de tesalonicenses o de Tesalónica creían que Jesús iba a venir en su tiempo. ¿Cuál era el propósito de la carta del apóstol Pablo? Creían las personas de Tesalónica que Jesús iba a venir en su tiempo. Y mira lo que le dice el apóstol Pablo, es muy pero muy interesante. Mira lo que les dice. Les dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Él les dice, miren, no se dejen mover. Si viene alguien y les dice a los de Tesalonicenses, no, es que la venida del Señor está cerca, ustedes no se dejen mover. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No se dejen mover. ¿Por qué esto es clave? Por lo siguiente. Presta atención, querida amiga y querido amigo que me escucha. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Querida amiga, por favor, queridos amigos, queridos hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. El apóstol Pablo le envía una carta a los tesalonicenses y les dice, no se dejen engañar, no se dejen mover fácilmente. Jesús va a venir, sí, pero antes de que Él venga, se tiene que manifestar ¿quién? El hombre de pecado, el hombre de perdición. Y aquí Él da unas características que son muy interesantes. Mira lo que dice, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, ¿saben quién es el hombre de pecado que se hace pasar por Dios y que hoy en día perdona pecados? Ni nada más ni nada menos que la bestia de Apocalipsis capítulo 13. En otras palabras, esa herida mortal, ¿a quién se le dio? En el año 1798, el general Berthier, ¿no es cierto?, le dio la herida mortal ¿a quién? Al Papa.
¿Y quién es aquel que hoy día perdona pecados y se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios? ¿Por qué se hace pasar por Dios? Porque la única que puede perdonar pecados, ¿quién es? Es Dios. Voy a volverlo a repetir. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y hoy en día hay un poder que quiere y perdona incluso pecados. Entonces, este hombre de pecado, este hombre de perdición, esta apostasía, ¿quién la comanda? Podríamos decir, el Papa es el hombre de pecado. ¿Por qué? Porque él aquel se quiere hacer pasar por Dios perdonando pecados. Entonces, voy a resumir esto del apóstol Pablo porque aquí está la clave. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, aquí está la cuarta parte importante de la lección de esta semana y también de la pasada. Antes que Jesús venga, cuando se manifieste el hombre de pecado o la ley dominical, más bien dicho, es porque Jesús ya va a estar a las puertas. El apóstol Pablo le está diciendo aquí, miren, cuando se dicte una ley dominical, ustedes levanten su cabeza, porque como dijo Jesús, el verano está a la vuelta de la esquina. La segunda venida de Cristo, cuando usted vea una ley dominical y esta herida mortal va a ser sanada y la bestia va a comenzar a dominar por 3 años y medio, usted tiene que decir, Jesús ya viene en las nubes a buscarnos. Jesús ya viene. Pero hay muchas personas hoy en día que están dando fechas por aquí y por allá, lo mismo que le sucedió a los tesalonicenses. Y el apóstol Pablo en aquel momento les dijo que nadie os engañe. ¿Cuántas cosas hemos aprendido en la lección de escuela sabática? Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, no puedo dejar de terminar la lección sin leer estos versículos de memoria. Apocalipsis capítulo 15. Quiero que tú, si en el nombre de Jesús, lleves este versículo a compartir con tus hermanos. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Dice lo siguiente. Voy a leer 15, 1 y 2 y 3. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y el versículo 2 es maravilloso. Mira lo que dice Apocalipsis 15, 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice claramente, dice la Biblia, que hay un pueblo que lucha contra la bestia y los va a vencer. Y mira lo que dice aquí en este versículo, dice claramente, dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, dice, sobre la bestia y su imagen y su marca. ¿Cómo, cómo era lo que decíamos en Apocalipsis capítulo 13? ¿Recuerdan? Apocalipsis 13:4 dice, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Recuerda que te lo dije que lo iba a leer. ¿Y quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? No podemos terminar la lección de escuela sabática sin la esperanza, sin decir que tenemos esperanza como hijos de Dios, de que Dios tiene un pueblo y Dios va a sellar a un pueblo que va a luchar contra la bestia y va a vencer a la bestia y a su imagen y su marca. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, quizás alguno debe estar pensando, pero ¿cuál es la marca y cuál es el sello de Dios? Quiero decir solamente esto para culminar. La marca de la bestia, sin duda, una de las
marca visible de la bestia va a ser el día domingo, el día falso. Pero la marca y el sello de Dios, quiero decirte esto, y tú también es importante decirlo en la escuela sabática. El sello de Dios invisible es el Espíritu Santo, lo dice el libro de Efesios, y el sello de Dios visible es el día sábado. ¿Cómo es entonces? El sello de Dios invisible, aquel colocado en nuestra frente, en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, es el Espíritu Santo. Y el sello visible que las personas van a ver es que nosotros respetemos y guardemos el día sábado. Pero quiero terminar con esto. Y recuerden, ¿quién contra la bestia y quién podrá luchar contra ella? Siempre terminar la escuela sabática con esperanza. ¿Quién contra la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. ¿Qué mejor esperanza? ¿Cómo no darle gloria a nuestro Dios? ¿Cómo no darle honra si Él tiene un pueblo que va a terminar de pie? ¿Por qué? Porque lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y espero que esta humilde, ¿no es cierto?, audio te sirva para comentar la lección de escuela sabática y puedas compartirla a los maestros, a los alumnos, y que podamos juntos comentarla en el día sábado. Gracias, recuerda compartir. Y gracias a los hermanos que escuchan en diferentes países, en varios países, se está escuchando, ¿no es cierto?, el mensaje. Y recuerda, ayúdanos a compartir porque también es parte como hacer obra misionera. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.